Добрый день, дорогие друзья. Юрий Манагадзе с вами из команды «Викторианцы». Сегодня мы встречаемся с поэтом, музыковедом, коллекционером музыкальных инструментов и с бизнесменом, я не оговорился. Это перед нами Хесус Солана, очень известный поэт в Андалусии, в Испании. И вы видите перед нами какая-то часть его книг представлена. У него их очень много изданы. Он также изучает историю музыки и инструментов. И у него коллекции музыкальных инструментов порядка 250 музыкальных инструментов разных стран, и фольклорных, и классических инструментов музыкальных. И помимо этого он создал свою фирму, он имеет свой магазин, свой склад по продаже различных товаров, очень популярных в Испании, и мясных товаров, как хамон, ломо, que no hace falta traducirlo, и других копченостей. И это у него тоже очень хорошо продвигается бизнес, и он все это сочетает. Вот как ему удается все это сочетать, мы как раз сейчас и попросим его рассказать. Итак, yo le presento, señores, que un gran poeta, Jesús Solana. Gracias. Y entonces que la primera pregunta, ¿qué credo tienes en tu vida en general? ¿Какой credo имеет Jesús Solana чтобы совершать все свои подвиги в жизни? Bueno, buenos días a distinguido público, y me dirijo a todos los televidentes para decirle, como ya bien ha dicho Yuri, me llamo Jesús Solano, soy una persona muy inquieta, soy una persona muy apasionada, y en el transcurso de mi vida pues he ido descubriendo poco a poco pues una serie de circunstancias donde el mundo se mueve. El mundo se mueve, según creo yo, que se mueve sobre dos puntos, que es el punto de la creatividad y el punto de la venta, vender. Vender y crear son los puntos fundamentales para ser feliz y para crear una situación económica estable. Como ejemplo puedo decir que en el apartado de ventas se vende el clima, se vende la palabra, se vende la medicina, se vende el cuerpo, se vende la imagen, se vende la voz, se vende todo, todo se vende. Si no sabes vender, no serás una persona próspera. Y luego la creatividad, crear precisamente es otra de las facetas importantes de la vida, que verdaderamente si no creas, pues ya está hecho todo. Por eso cuando los artistas o los inventores, los creadores, hacemos algo nuevo, debemos de investigar mucho, porque a veces en el mundo crees que estás creando algo y resulta de que no has creado nada, porque ya hay otra mente, otra persona paralelamente en el mundo que verdaderamente pues ha creado algo. Pero ya digo, los dos puntos fundamentales de la vida es saber crear cosas de la nada en cualquier campo, y también pues saberlas vender. Pues a mí me parece que esa idea es genial y básica de nuestra vida, porque Jesús Solana, que de hecho principal, en dos palabras, que en нашей жизни самое главное – креативность и продажа. Именно эти два пункта нам дают успех и триумфы по нашей жизни. Если мы умеем что-то создавать и продавать, это самое главное в нашей жизни практически. Поэтому ему удается совмещать и занятия искусством, и коммерцией, маркетингом. Феноменально. Y cómo te sale imaginar todas esas sus ocupaciones del tiempo, o de quizá que hay que cambiar el mente, tu pensamiento, tu alma, así, para que cambiar ocupación del arte a comercio. Я спрашиваю, как ему удается совмещать эти все занятия искусством и маркетингом коммерциальным.
Пожалуйста, Bueno, hay una cosa muy sencilla que yo siempre aplico a las personas cuando me preguntan esto que me acaba de preguntar Yuri, y siempre digo que hay una parte que se llama querer es poder. Esa es la primera. Y la segunda es que siempre se tiene tiempo para lo que uno quiere hacer. Es decir, que alguien me dice, ¿cómo tienes tiempo para la música? ¿Tienes tiempo para la creatividad? ¿Tienes tiempo para vender? ¿Tienes tiempo para tocar un instrumento? Es cuestión de organización en el tiempo y en los días que a ti te gusta. Por supuesto, no se puede abarcar todo el abanico del mundo, pero hay una serie de apartados que tú puedes clasificar dándole prioridad a lo que tú verdaderamente necesitas, sentarte y ver lo que verdaderamente te conviene para ti. Pero de todas las maneras he de decir que el que quiere puede, el que quiere puede y tiene tiempo para lo que quiere. Y si a mí me gusta la literatura, me gusta la música, me gusta algo muy importante que es conocer al ser humano. Yo soy una persona que me gusta mucho conocer al ser humano y al mismo tiempo pues conocer sus tendencias en la vida. Одна мысль также фундаментальная и очень важная. Хесус говорит, что тот, кто хочет, тот может. Поэтому ему удается найти время для всего. И если часть своего времени он уделяет поэзии, допустим, что другую часть он прекрасно может уделять также своим занятиям музыки или же маркетингу. Muy bien, parece que me muy bien, todas esas ideas muy básicas e interesantes. Entonces, que yo sé que Jesús Solana, que desde el principio de su vida que ha aprendido a tocar muchos instrumentos musicales. Entonces, ¿en qué instrumentos que tú sabes tocar? ¿Cuántos son? ¿En qué te gusta? Bueno, sobre esta pregunta te puedo contestar que mi vida, yo creo que cuando estaba en el seno materno ya escuchaba música porque nací con una predisposición muy natural de tocar instrumentos. Recuerdo con pocos años, tendría 5, 6 o 7 años, y siempre me llamaba la atención el tocar la armónica. De pequeño siempre me gustaba tocar la armónica y llegué en un momento a conseguir una orquestina pequeña de 7 amigos, de músicos, y tocábamos la armónica. Pero siempre me produjo una sensación importantísima, esa comunicación de ese lenguaje musical que es universal, y me sentía bien por ser también de unas condiciones genéticas que soy muy apasionado. Las personas que somos muy apasionadas tenemos unas ventajas y tenemos un inconveniente. Las ventajas es que disfrutamos hasta el desideratum, hasta lo máximo, con una plenitud grandísima. Pero también cuando verdaderamente recibimos un malestar, pues también lo recibimos con doble potencia y somos más vulnerables a estar en esa situación. Pero siempre me ha gustado mucho conocer la técnica, la digitación, el sonido, cómo se producen todos los instrumentos, para luego así de esta forma yo percibir mejor cuando escucho una orquesta y ver la dificultad que encierra tocar un instrumento. Por eso no quiere decir que yo toque perfectamente todos los instrumentos, pero me defiendo aproximadamente en unos 40 o 50 instrumentos. Otros, pues verdaderamente, incluso he llegado a dar algún que otro concierto de piano, he tocado también la trompa y he tocado también el clarinete en conciertos. Pero lo que verdaderamente me apasiona es saber la dificultad que encierra tocar un instrumento, y eso no se puede conseguir nada más que cuando tienes el instrumento en la mano e intentas tocar alguna cosita. Por lo tanto, yo me siento afortunado de cuando escucho una orquesta, disfruto más del 50%, sino más del 100%, porque veo la parte espiritual de la música, la parte que tiene la música
de ese lenguaje que tiene tan apasionante, pero al mismo tiempo me doy cuenta de la dificultad que encierra tocar un instrumento perfecto, y cómo te transmite el músico toda la música que él lleva también dentro. Y con esto pues quiero decir, para terminar con esta pregunta, que verdaderamente yo creo que la música y la literatura y la poesía pues han nacido conmigo. No puedo decir desde cuándo verdaderamente me gusta la literatura y la poesía. Me impresionan tus respuestas, de verdad, que это Иисус, que dice говорит такие вещи, которые просто меня очень впечатляют. Ну, во-первых, он ответил на вопрос, почему он этим занимается, говорит, что я родился вместе с литературой, с поэзией и с музыкой, nacido con esto. И él puede играть на 40 приблизительно инструментах. Он не хочет сказать, что он совершенно играет на них, но умеет играть взять и что-то на них сыграть. И сейчас я спрошу, на скольких инструментах он выходил играть перед публикой, ¿da? ¿En cuántos instrumentos que tú has actuado delante de la pública? Es interesante. Sí, es una pregunta un poco atrevida, porque, sí, claro. Claro, porque para tocar en un público, pues el público hay que darle un instrumento, o sea, hay que transmitirle con la mayor perfección posible, porque el público no perdona de que tengas un fallo, no perdona que tengas alguna falta de comunicación. Entonces me defiendo muy bien, he dado conciertos de piano, flamenco, he dado conciertos de armónica también, he dado conciertos de clarinete y bueno, pues también de trompa también he tocado, y he participado con algunos amigos con otros instrumentos de percusión, como ha sido el güiro, como ha sido el clave, como ha sido las castañuelas, como ha sido pues una serie de instrumentos que domino a la perfección, y entonces pues es con los que yo he actuado. Los otros instrumentos me defiendo para dar una conferencia, para hablar sobre instrumentos, donde los hago sonar, toco una pequeña cancioncita, un algo, y entonces esa comunicación pues va unida pues a la habilidad y a la destreza que pueda tener yo para tocar el instrumento en público. Me impresiona también su respuesta. Jesús говорит, что, конечно, чтобы выйти играть перед публикой, нужно играть таким образом совершенно, потому что публика не прощает каких-то ошибок. Но, во всяком случае, он выходил на сцену играть фортепиано, фламенко, кларнеты, армоника, губная гармошка, тромпета, труба, и ударные инструменты, особенно castañuelas, ¿tá? Castañete, по-русски. Castañete. Y ahora entonces que vamos a ver una pequeña parte de su colección de los instrumentos. Vamos a ver, ¿cuántos instrumentos tú tienes en tu colección? ¿Cuántos instrumentos у него в colección en general? He llegado a tener 250 instrumentos entre viento metal, viento madera, percusión, cuerda frotada, cuerda percutida, en general. Ahora tengo menos, tengo aproximadamente unos 180, porque he ido vendiendo, uno va avanzando en la edad, ya tengo 76 años, y entonces pues tengo que ir deshaciéndome de los instrumentos, porque la edad me limita un poco el tocar los instrumentos, por las embocaduras, por la digitación, por las manos, por la destreza que hay que tener, va uno avanzando en la edad, y entonces pues solamente me estoy quedando con un grupo más pequeñito de instrumentos, pero no menor de 180 aproximadamente. Да, Иисус сказал, что в принципе ему удалось собрать 250 инструментов. На выставке я на ней был, видел все эти инструменты, но он не может их все хранить дома, поэтому дома у него хранятся сейчас примерно 180 instrumentos. Está guardado 180 instrumentos que no son tan grandes. Y si puede un poco presentar tu colección de castañuelas ahora, vamos, porque Jesús expert
по кастанету. У него несколько ящиков кастанету, причем самых разнообразных, которые просто никто больше в мире, кажется, не имеет такие. Nadie del mundo tiene tantos castañuelas y de los tipos diferentes absolutamente, que algunos tienen mucho valor, просто большую ценность имеют эти инструменты. Empezamos de este mira, que veo algo, una batería de castañuelas. Sí, sí, vamos a ver. Esta pregunta es una pregunta que el público pues la va a recoger con mucho cariño porque ha nacido de una forma totalmente inesperada. A pesar de que he dicho que tenía unos 250 instrumentos y ahora tengo 100 y pico, entre ellos la castañuela, pues resulta de que nunca aproximadamente había tenido yo idea de la castañuela porque las tenía en casa y no tocaba. Pero fortuitamente o por desgracia tuve una fractura aquí de la muñeca, y cuando terminé de la fractura de la muñeca, me rompí el radio, pues empecé a rehabilitar la mano, empecé a rehabilitarla con una serie de movimientos, lo que me mandó el médico, pero resulta que cuando llegó el momento de ir a volver al traumatólogo para decir cómo estaba mi mano, me dice, ¿y dónde has hecho la rehabilitación? Digo, pues verdaderamente pues la he hecho yo solo. Dice, pues ya está terminado, ya está. Pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa como pianista? Que cuando me senté por primera vez en el piano después de haber estado con la rehabilitación, no podía dar la octava completa. Mi dedo pulgar y mi dedo meñique no alcanzaba, no había manera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que verdaderamente pues tenía una incapacidad en la mano derecha. Aquello pues me produjo pues una sensación de inestabilidad, de pesadumbre y de miedos, porque iba a quedar, pues ya no iba a tocar el piano. Pero encontré un día unas castañuelas de mi mujer, que son estas castañuelas, y pues por casualidad dije, bueno, pues voy a probar las castañuelas. Yo me puse las castañuelas, me las puse de esta forma, como son las castañuelas, y me puse la otra castañuela y empecé a hacer unos ejercicios con la castañuela. Primero empecé haciendo esto. Y cuando observé esto, pues resulta que ya empecé a hacer otros movimientos. ¿Qué es lo que pasó después? Pues pasó una cosa muy curiosa, que cuando llevaba un mes practicando la castañuela, yo llegué al piano y ya podía llegar al piano. Entonces aquello me llenó de felicidad porque ya podía tocar el piano. Entonces hubo una cosa que se produjo en mí, que es una cuestión de agradecimiento al instrumento. Le estoy tan agradecido al instrumento que verdaderamente, pues, ¿qué pasó? Que empecé a estudiar el instrumento y me di cuenta de que una cosa tan humilde como es la castañuela tiene una historia extensísima, grandísima, dentro del folclore, dentro del flamenco, dentro de las costumbres populares de los pueblos, y llegué a empezar con poca cantidad a comprar, a estudiar la profundidad de todo lo que es la castañuela en sí, y observé que la castañuela prácticamente se instala en sus orígenes desde los egipcios, desde el principio prácticamente de la humanidad, desde el hombre neandertal y el del Cromañón, ya hacía percusión con los huesos, ya hacía percusión, y a partir de ahí ya empieza a desarrollarse la castañuela poco a poco. Aparece lo que llamamos la cruzmata, que es un intermedio entre la castañuela y el palillo, y así sucesivamente fue creándose la castañuela. He de decir que verdaderamente en la región donde la castañuela toma más fuerza es en Andalucía, porque la castañuela, de la forma que se toca aquí en Andalucía,
pasa a ser castañuela de concierto. Sin embargo, la castañuela de Madrid para arriba no llega a ser castañuela de concierto, es castañuela folclórica, porque aquí en este caso, ustedes observarán de que cuando se pone aquí la castañuela, en este caso, la castañuela está al aire, no toca, y aquí, entonces se percute con los dedos y se hace sonido de repiqueteo. Mientras que las castañuelas del norte no se ponen en este dedo, se ponen en este, y al ponerse en este dedo tenemos la versión de la castañuela que es del norte. Es una castañuela que se percute sobre la palma de la mano, con lo cual hay una gran diferencia entre una y otra. Entonces, el motivo de estudiar ampliamente la castañuela en sí y descubrir todo ello fue por una coincidencia que precisamente, pues prácticamente me ha ido muy bien. A partir de esto, ya empiezo a investigar un poco más y yo ya creo este instrumento con la castañuela y este sistema que yo llamo la castañuela fisioterapeuta, para las personas que tienen fracturas en los dedos y no pueden, no necesitan saber música, no necesitan saber tocar la castañuela, no necesitan hacer un sistema musical, sino solamente de ejercicio que le hace que los dedos pues estén articulados, como ustedes verán. Así que la castañuela pasa de un pasaje musical a un pasaje terapéutico, como lo pueden utilizar los fisioterapeutas.